buenas tardes a todos los participantes. Estamos hoy 17 de agosto del 2021 y los saludamos desde el Ministerio de Salud, de la Dirección de Salud, de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias. Bienvenidos a la telecapacitación, diabetes y gestación a cargo del doctor Edwin Acho Carranza, especialista en endocrinología del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles a todos los que nos ven que pueden hacer cualquier pregunta o duda a través del chat del Zoom, así como a través de nuestro canal de YouTube Telesalud Piensa Telecapacitaciones, desde donde estamos transmitiendo también en vivo. Muy buenos días, doctor Edwin Acho Carranza. Es un gusto tenerlo el día de hoy con nosotros y lo escuchamos atentamente. Adelante. Muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es controversial desde muchos puntos de vista. Uno, los criterios diagnósticos, y dos, el tratamiento. Hablar desde el tratamiento, específicamente de la parte de insulinoterapia, es un poco complejo por la manera que lo estamos haciendo de forma virtual y además por la complejidad que implica entender el manejo de la insulina como tal, cuando se utiliza como medicamento en los casos de diabetes en la gestación que lo requieran. Así que vamos a hablar hoy de diabetes y gestación, y fíjense que no digo diabetes gestacional, porque puede haber casos de mujeres que se embarazan ya con el diagnóstico de diabetes. En esos casos se considera el diagnóstico de diabetes pregestacional. Así que vamos a avanzar un poco directo y rápido. Al finalizar pueden hacer las preguntas con todo gusto. Comenzamos entonces con la introducción. La definición es hasta un punto complejo porque existen diferentes tipos de definiciones. La definición clásica que nos dicen en los libros, ¿no? Que la diabetes diagnosticada entre la semana 24 y 28 de la gestación, eso es la diabetes gestacional clásica. ¿Está bien? Les digo clásica, ¿por qué? Porque puede haber una mujer, una dama que es diagnosticada en el primer trimestre y puede recibir el diagnóstico de diabetes gestacional. Así que, por eso tomo esta definición de la Sociedad Argentina de Diabetes, que nos dice que es la alteración de la tolerancia a la glucosa de severidad y evolución variable que comienza o es reconocida por primera vez durante el embarazo. Hasta este punto también sigue siendo complejo. Pero el resumen es que cualquier alteración de la glucosa durante cualquier periodo del embarazo ya nos puede llevar a hacer el diagnóstico de diabetes. Ahora, si nosotros ponemos esta segunda palabra gestacional como diabetes gestacional, lo clásico es entre la semana 24 y 28, y también podemos hacer el diagnóstico de diabetes gestacional, pero no por la fisiopatología, en el primer trimestre. Ahora lo vamos a ver en esto de aquí. Este punto es muy importante. La diabetes en el embarazo se puede presentar como diabetes pregestacional, es decir, que es una gestante que ya tenía diabetes desde antes del embarazo, o como diabetes gestacional, que como bien dice acá es la diabetes diagnosticada por primera vez en el embarazo. Y acá puse en azul entre la semana 24 y 28, que es lo clásico, es decir, lo que está en todos los libros de obstetricia, guías. Lo clásico, diabetes gestacional, es entre la semana 24 y 28, pero ¿por qué puse acá también primer trimestre? Porque este diagnóstico de diabetes gestacional también se puede hacer en el primer trimestre, pero hay una diferencia entre la diabetes gestacional diagnosticada entre la semana 24 y 28, que es lo clásico. Vuelvo a repetir y hago hincapié porque muchas veces nos va a prestar esto a confusión. La diabetes gestacional clásica es la diagnosticada entre la semana 24 y 28, pero la diabetes gestacional también se puede diagnosticar en el primer trimestre, pero la fisiopatología es diferente. La explicación de por qué sucede esta diabetes es otra, como vamos a ver. Algo de fisiología: recordemos que la glucosa atraviesa las células a través de unos transportadores. Pueden ser los transportadores GLUT o los transportadores SGLT, también llamados por sus siglas en inglés, que significan cotransportadores sodio-glucosa. Pero específicamente en la placenta existen dos tipos de transportadores: el transportador GLUT tipo 1 y tipo 3. ¿Cuál es la particularidad de estos transportadores? Es que no requieren de insulina para permitir el paso de la glucosa. ¿Y esto por qué es? Pues Dios es tan sabio que ha creado este transportador para no impedir el paso de glucosa al feto. Recordemos que la glucosa es necesaria para el crecimiento, el desarrollo fetal. Es decir, si es que tenemos una mujer embarazada y
no está teniendo un adecuado aporte calórico, el bebé, el bebé que va a nacer no puede verse restringido. Y es así que el GLUT tipo 1 y GLUT tipo 3 trabajan independientemente de los niveles de glucosa. Si estén elevados, medios o bajos, siempre van a permitir el paso constante de glucosa al feto. Es por eso que si es que una mujer tiene hiperglucemia, pasa más glucosa al feto, y así tenga menos cantidad de glucosa, igual va a seguir pasando glucosa para favorecer el aporte de energía. Por lo tanto, doctores, toda la audiencia, aquí nos estamos dando cuenta que la glucosa va a pasar sí o sí en cualquier condición al feto. Así que mientras más alto esté la glucosa, va a pasar más cantidad de glucosa. Muy bien, acá nos hablan de algunas teorías de cómo la hiperglucemia puede favorecer la macrosomía fetal, pero no es una clase de fisiopatología como tal. Listo. La introducción, en resumen, es esto. Tenemos transportadores de glucosa, GLUT 1 y tipo 3. Y hay un punto importante, el lactógeno placentario. El lactógeno placentario es una hormona que antagoniza la acción de la insulina, pero la insulina actúa básicamente en 3 órganos: el tejido muscular estriado, el tejido adiposo y en el tejido hepático. ¿Qué es lo que hace la insulina en el tejido muscular estriado y en el tejido adiposo? Una de las funciones es que favorece el paso de la glucosa al intracelular de las células de estos tejidos. Muy bien. Y la insulina no es necesaria para que ingrese la glucosa al hígado, pero la insulina sí frena la neoglucogénesis hepática y así también favorece la formación de glucógeno. Por lo tanto, cuando no hay una actividad correcta de la insulina, pues la glucosa no va a pasar correctamente al tejido muscular estriado, ni tampoco va a pasar al tejido adiposo. Y en el hígado se va a ver desfavorecida el proceso de neoglucogénesis y va a haber glucógeno-lisis. Es decir, se produce en síntesis mayor cantidad de glucosa. ¿Para qué? Para que esa glucosa pase más al feto. Es por eso que se necesita esta sustancia que es el lactógeno placentario para en este caso, antagonizar la función de la insulina y favorecer, como vengo diciendo, el paso de glucosa al feto y así favorecer el crecimiento fetal. Es por eso que el embarazo es un estado natural de resistencia a la insulina, especialmente en la semana 24 y 28, donde se produce el pico de la producción de lactógeno placentario. Y es por eso que los criterios clásicos de diabetes gestacional se dan entre la semana 24 y 28 para el descarte. Listo. Así que acá tenemos aclarado por qué hacemos el descarte de diabetes gestacional entre la semana 24 y 28. Otro punto importante dentro de esta parte de la introducción es que actualmente los criterios de diabetes gestacional se establecen teniendo como base las complicaciones materno-fetales. Esta presentación ya la hicimos hace un año, un par de meses, así que también pueden revisarlo. Y esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque existen muchos criterios de diabetes gestacional. Existen incluso criterios hospitalarios, pero todos los criterios en la actualidad deberían tener como base las complicaciones materno-fetales. ¿Qué quiere decir? Si quiero establecer un criterio de diabetes gestacional, si es que yo tengo estos valores de glucosa en el embarazo, estas son las posibilidades de complicaciones materno-fetales a partir de estos puntos de glucosa. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque antiguamente los criterios de diabetes gestacional se establecían con base en el riesgo posterior de desarrollar diabetes de la madre. Por lo tanto, vuelvo a repetir esto. Los criterios actuales de diabetes gestacional, sean los que nosotros tomemos en cuenta, deben tener como punto de referencia para ser establecidos las complicaciones materno-fetales. Y este estudio, el estudio APO, es lo que marca esta forma de establecer los criterios actualmente. Esto lo vamos a ver actualmente, a continuación. Algo de repaso nada más, que existen diferentes tipos de diabetes. Al año 2021 podemos observar esta gran variedad. Y la diabetes gestacional es pues aquella en la cual se diagnostica por primera vez en el embarazo, la clásica entre la semana 24 y 28, y listo. Pero podemos tener
cualquier mujer, cualquier dama con cualquiera de estos tipos de diabetes y que se embaraza. Así que por eso el tema es diabetes y gestación. Esto es el estudio APO, que fue publicado en el año 2008 y no era un ensayo clínico, no era un clinical trial, porque en este caso no había una interferencia, digamos, del investigador, simplemente observábamos, ¿no? Y nos quería responder, nos queríamos buscar una respuesta a esta pregunta: si la hiperglucemia en el embarazo con niveles de glucemia por debajo de la diabetes manifiesta está asociado a un aumento del riesgo de resultados adversos maternos, fetales y neonatales. ¿Cómo traducimos esto? Si es que una mujer, pues, que tiene valores de hiperglucemia, pero aún no estaba catalogada como diabetes, la diabetes pregestacional, si es que se relacionaba con complicaciones materno-fetales, y estas son las gráficas que nos muestran que sí, ¿no? Se hicieron diferentes pruebas, específicamente el test de tolerancia, y se determinaron que los valores de glucosa en ayuno, glucosa a la hora y a las 2 horas en los puntos de corte 92, 180, 153 se relacionaban con esto. ¿Con qué? Con aumento del peso al nacer, del neonato, aumenta el número de cesáreas primarias, aumenta el péptido C, casos de hipoglucemia, es decir, sí habían complicaciones materno-fetales y mucho más. Acá podemos ver a mayor detalle, pero lo vamos a pasar, incluso preeclampsia. Como podemos observar, incluso la preeclampsia aumenta. Vamos a tomar como ejemplo acá la preeclampsia. Vamos a ver algo de estadística. Muy bien, tenemos 3 valores de glucosa en el test de tolerancia: ayuno, fasting, a la hora y a las 2 horas. Hago hincapié que esta prueba de tolerancia fue elaborada con 75 gramos de glucosa anhidra. ¿Por qué? Porque existen diferentes pruebas de tolerancia. Entonces, vieron en ese momento los investigadores, pues, que cuando las pacientes participantes en este estudio, pues tenían una glucosa mayor o igual de 92 en ayuno, aumentaban estas complicaciones. Acá a la hora determinaron que cuando las mujeres tenían una glucosa mayor o igual a 180, aumentaban estas complicaciones. Y a las 2 horas, cuando la glucosa era mayor o igual de 153, pues aumentaban estas complicaciones. Y tomemos como ejemplo, voy a cambiar acá el color, tomemos como ejemplo la preeclampsia. Vemos, en este caso nos dan los odds ratio, con un intervalo de confianza al 95%, que todos superaban la unidad, ¿no? Y los intervalos de confianza no tomaban la unidad, por lo tanto, se consideraban factores de riesgo, ¿no? Por lo tanto, son válidos estos datos. Y vemos cómo cuando la glucosa en ayuna es mayor o igual de 92, los casos de preeclampsia aumentan, o hay más riesgo, perdón, de preeclampsia. A la hora, cuando la glucosa es mayor o igual de 180, aumentan, o hay más riesgo, perdón, de los casos de preeclampsia. Y de igual forma, cuando la glucosa a las 2 horas es mayor o igual de 153, también aumenta el riesgo de preeclampsia. Así es como se interpreta, y así podríamos analizar todas estas complicaciones. Algo de repaso de bioestadística y seguimos. Pero no sin antes mencionarles lo siguiente. ¿Qué hubiese pasado si es que se hubiese determinado que el punto de aumento de riesgo no era 92, hubiera sido, por ejemplo, 80? Ajá, entonces el punto de corte no sería 92, sería 80. Es así como se establecieron, por favor, los criterios de diabetes gestacional. Listo, ya saben de dónde sale el famoso 92, 180, 153 con el test de tolerancia a la glucosa con 75 gramos. Y este trabajo fue elaborado entre la semana 24 a 28 de la gestación. Seguimos. Respondemos a esta pregunta: ¿cómo establecemos los criterios diagnósticos de diabetes gestacional en la actualidad? Como ya hemos visto, con base en los desenlaces perinatales. Antiguamente eran con base en en el riesgo posterior de desarrollar diabetes de la madre. Esto es muy importante. Actualmente existen muchos criterios de diabetes gestacional y eso es algo que nos confunde a todos.
pero podemos clasificarlos en dos grandes grupos, los criterios de un paso y los criterios de dos pasos. Los criterios de un paso consisten en los siguientes eventos. Uno, medir una glucosa en ayuno, luego dar una carga de glucosa de 75 gramos de glucosa anhidra y finalmente medir una y o 2 horas. Acá faltó 2 horas. Y van a ver por qué dicen y una y o 2 horas en un momento. Y para hacer el diagnóstico basta un valor positivo para diabetes gestacional. En un momento lo vamos a ver. Mientras que los criterios de dos pasos utilizan una prueba de screening que se conoce como el test de O'Sullivan o prueba de O'Sullivan. Por si acaso no existen los criterios de O'Sullivan en la actualidad. Sí, en el pasado se utilizaban los criterios de O'Sullivan para diabetes gestacional, actualmente no existe, pero sí lo que queda es la prueba de O'Sullivan, pues el doctor O'Sullivan introdujo esta prueba de pesquisa con 50 gramos de glucosa anhidra y luego se pasa a una tolerancia, pero con 100 gramos. No me voy a extender en esa parte, estamos acá dirigiéndonos para la población peruana, así que vamos a ver qué es lo que tenemos para Latinoamérica y para Perú. Esto de acá tenemos algunos de los criterios de un paso y de dos pasos. Los criterios de un paso vigentes en Latinoamérica son estos. Los criterios de la LAD, de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, que son los mismos que de las QIAS-NICE del Reino Unido. Y estos criterios de la IAPCG. IAPCG son las siglas de la siguiente asociación traducida al castellano de Asociación Internacional de Grupos de Estudio de Diabetes y Gestación. ¿Y por qué pongo APO acá? Pues, ¿se acuerdan? En el 92, 180 y 153 surgen ¿de dónde? Del estudio APO. Y la IAPCG toma como referencia a este estudio para establecer sus criterios de diabetes gestacional. Y la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, también toma los criterios de la IAPCG. Así que cuando hablamos del estudio APO, hablamos del IAPCG, y hablamos del criterio de un paso de la Asociación Americana de Diabetes, estamos hablando de lo mismo. Y acá tenemos a Carpenter y Custon, ¿no? Que es el criterio de dos pasos que avala al año 2021 la Asociación Americana de Diabetes. Antes había otros criterios, pero al año 2021 esto es lo que hay. Entonces comenzamos con los criterios de un paso y acá necesito que presten mucha atención. ¿Qué importa acá? Que estos criterios utilizan la carga de glucosa de 75 gramos de glucosa anhidra, mientras que los de dos pasos utilizan la carga de 100 gramos. Comenzamos. Vamos a trabajar con el clásico, el IAPCG, estamos acá al medio. ¿Cómo se hace esto? Se toma una muestra basal. El punto de corte es 92. Ya saben los que estuvieron atentos de dónde sale el 92. Luego de esta medición basal, se da de beber una carga de glucosa de 75 gramos y se mide una hora después y el punto de corte es mayor o igual de 180 y luego a las 2 horas el punto de corte es mayor o igual de 153. Como les había mencionado, para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional con los criterios de un paso, ¿cuántos criterios bastan? Uno. Es decir, si una mujer tiene, estos criterios son entre la semana 24 y 28. Si tiene una glucosa, por ejemplo, en ayuno, en ayuno, como le quieran decir, de 92 por arriba, ya basta. Con eso, para hacer el diagnóstico de diabetes. Uno de los tres o más. Mientras que el otro criterio de un paso, que es de la guía de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, también utiliza los 75 gramos, pero solamente toman en cuenta los puntos de corte basal. No hay medición a la hora y a las 2 horas. Y fíjense que los puntos de corte son diferentes. Mientras que con los criterios de dos pasos, sí hay que hacer la prueba con 50 gramos de glucosa anhidra. Las pacientes que a la hora alcancen el punto de corte para arriba, recién pasan a la prueba del segundo paso, que es el test de tolerancia, pero con 100 gramos. No voy a explicar la prueba de dos pasos, casi no la aplicamos aquí en Perú y no tampoco en muchos países de Latinoamérica no. Como pueden observar, existen diferentes criterios de diabetes gestacional y por ejemplo, acá vemos ALAD, son los mismos que las guías NICE aquí, utilizamos básicamente en Latinoamérica, pero también en Latinoamérica utilizamos de la IAPCG. La IAPCG, los criterios que utilizan surgen del estudio APO.
La IRPCG también es el criterio de un paso utilizado en Estados Unidos, en Norteamérica, pero también tenemos el criterio de 2 pasos de Carpenter y Custom, y así podemos ver, ¿ya? Muchos criterios, así que no se afijan por esa parte, y listo. Tenemos factores de riesgo para desarrollar la diabetes gestacional o diabetes en la gestación en general, como obesidad, macrosomía en embarazos previos, antecedentes de familiares con diabetes, etc. Fíjense, esto es la última indicación de la Asociación Americana de Diabetes. Todos los años, en el mes de diciembre, saca una revista que es el Diabetes Care, saca un fascículo que es el Standards of Care de diabetes y nos indican cuáles son los criterios diagnósticos para diabetes gestacional. Los colegas ginecobstetras seguían bastante de lo que son las guías de la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia, la ACOG. Entonces, todos ellos utilizan lo mismo. Vemos que la Asociación Americana de Diabetes nos recomienda 2 tipos de criterios, lo mismo que les había mencionado en inicio, los criterios de un paso, y los criterios de un paso utilizan 75 gramos de glucosa en hidra y los puntos de corte 92, 180, 153. Ya hemos explicado cómo se hace el diagnóstico, basta uno de cualquiera de estos 3 criterios. Criterios es mayor o igual, no se preocupen, perdón, no se confundan, es mayor o igual de 92, mayor o igual de 180, mayor o igual de 153. Y también nos da la opción de 2 pasos que actualmente solamente utilizan los criterios de Carpenter y Custom. Ahí lo podemos dejar, ¿está bien? Acá hay un comentario que lo voy a pasar en este momento, no estamos trabajando con los criterios de 2 pasos. Y ahora, ¿cómo es el algoritmo? Acá hay un problema. Vamos a enfocarnos en Latinoamérica y voy a hacer un comentario aquí a nivel de Perú, cosas que nos faltan mejorar, pero de todas maneras debemos tener una estrategia de manejo. Esto es el algoritmo de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Está bien, el año 2016 presentó este algoritmo, pero este algoritmo se basa en el algoritmo del Ministerio de Salud de Chile del año 2015. Y como bien está acá, nos dice que debemos hacer un primer control y es una glicemia universal en ayuno. Ayuno, recordemos que es un periodo de 8 a 12 horas sin ingesta de alimentos donde sí se puede beber agua pura. Y nos dan las siguientes opciones. Para la ALAD, la Asociación Latinoamericana de Diabetes, ayuno en una glucosa en ayuno normal es menos de 100 miligramos por decilitro. Ahora nos vamos al extremo derecho. Pero si es que la paciente tiene una glucosa mayor o igual a 200 más síntomas, hacemos el diagnóstico de diabetes pregestacional. Para eso debemos conocer los criterios de diabetes en general. O también, si es que tiene una glucosa mayor o igual de 126 en 2 veces, pues también se puede hacer el diagnóstico de diabetes pregestacional. Este punto de 126 y de 200 son los criterios de diabetes en general. Así que no estamos en una charla de diabetes, pero recordemos que deberíamos saber bien diagnosticar diabetes. Pero aquí viene el punto de inflexión que debemos tener en cuenta. ¿Se acuerdan que podíamos hacer el diagnóstico de diabetes gestacional en el primer trimestre? Acá se presenta esto. ¿Por qué esto es importante saber? Porque lo clásico, y vuelvo a repetir, cuando nos enseñan en la universidad y en un libro, nos hablan de la diabetes gestacional entre la semana 24 y 28, eso es lo clásico. Muy bien. Y este punto incluso puede presentarse a debate. Si es que una paciente, una gestante, idealmente el primer control prenatal debe ser en el primer trimestre. Estamos hablando de lo ideal, ¿no? ¿Qué pasa cuando viene una gestante a las 37 semanas su primer control prenatal? Nos pone entre la espada y la pared a todos, porque los criterios no han sido validados en esa edad gestacional. Pero si es que la gestante tiene su primer control, idealmente en el primer trimestre, entre 100 a 125, es decir, no está menos de 100, porque menos de 100 es lo normal, pero tampoco está en 126 para arriba, está en el intermedio, entre 100 a 125, que nos recomienda la guía LAD, repítelo otra vez, y si vuelve a salir ese valor, haces el diagnóstico de diabetes gestacional. Así que este es el segundo momento donde también podemos hacer el uso del término diabetes gestacional. Pero, ¿por qué podría tener hiperglucemia una gestante en el primer trimestre? Probablemente ya tiene diabetes desde antes del embarazo, pero no ha sido diagnosticada,
o tal vez tiene algo que algunos médicos no están de acuerdo, podría que la paciente tenía prediabetes. La prediabetes representa, en el término médico que nos lleva a hablar de prediabetes, es una glucosa alterada en ayuno o una intolerancia oral a la glucosa, que ambos estados nos representan un riesgo incrementado de diabetes, que también llamamos prediabetes. Así que cuando una gestante tiene estas glucosas intermedias en el primer control prenatal, 2 veces, nos podemos hacer el planteamiento del diagnóstico de diabetes gestacional, pero la fisiopatología sería diferente. Recuerden que la diabetes gestacional clásica, la fisiopatología, ¿por qué se da? Por el lactógeno placentario. Listo. Pero ¿qué pasa cuando la gestante tiene un valor de glucosa normal? Para la LAT es menos de 100. A la semana 24-28 hacemos la tolerancia oral a la glucosa y ellos toman como punto de corte 100 y 140, por ahí pueden revisar la presentación más adelante, y recuerden que habíamos dicho que la LAT utiliza el test de tolerancia a la glucosa con 75 gramos, pero toma los puntos de corte basal y a las 2 horas, no toma la hora. Y basal para la LAT normal es menos de 100 y a las 2 horas es menos de 140. Y se hace el diagnóstico, pues, cuando cualquiera de los dos valores llega a su punto de corte. Basal es mayor o igual de 100 y a las 2 horas es mayor o igual de 140. No deben ser los dos, basta uno. Y acá esto es lo interesante, porque nos dicen si es que a la paciente le sale normal, pero tiene factores de riesgo, por ejemplo, tiene obesidad, tiene familiares con diabetes, tiene antecedentes de macrosomías, todos los factores de riesgo que hemos mencionado, nos dicen repítele el test de tolerancia entre las semanas 133 y 34. Esto es un algoritmo interesante, pero ahí viene un comentario. Muchos colegas, y es que aquí vamos a hablar de las cosas como son. Muchos colegas no utilizan estos criterios, utilizan los criterios de un paso, pero el 92, 180, 153. Estamos hablando de criterios de un paso, no estamos hablando de los criterios de 2 pasos, que en un momento vamos a hacer un comentario sobre el costo, sobre estudios de costo y efectividad. Listo, eso es lo clásico. Acá tenemos otro punto de diagnóstico de diabetes gestacional. Así que, ¿cuáles son los 2 momentos en todo el embarazo donde podemos hacer el diagnóstico, el uso de este término de diabetes gestacional? Entre la semana 24 y 28, lo clásico, y en el primer control prenatal, idealmente en el primer trimestre, pero ya saben que la forma mediante la cual se producen son diferentes, ¿no? La diabetes gestacional entre las 24 y 28 se produce por el tema del lactógeno placentario, y en el primer trimestre es porque probablemente la paciente ya tenía un grado de alteración de la glucosa previo. Y este es el otro algoritmo, pero este algoritmo es de la IAD-PCG, sí, de la asociación que utilizó los valores del estudio APO para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Y tiene alguna similitud con el algoritmo anterior, y luego vamos a pasar a los algoritmos peruanos, que no tenemos muchos. Nos dice que en la primera consulta pedimos la glucosa, pero acá viene lo interesante. Normal, vuelvo a retroceder. ¿Cuánto es normal para la LAT? Menos de 100. Y para la IAD-PCG, para lo que utilizamos en la Asociación Americana de Diabetes, es menos de 92. Así que fíjense que ya hay una primera diferencia, ¿ya? Y nos dice lo mismo, si es que le sale normal, a la semana 24-28 aplicas el test de tolerancia y sus puntos de corte son 92, 180, 153. Ya no voy a comentar eso. Y de igual forma, miren, si le sale entre 92, pero menos de 126, nos complican, podrían poner 92 a 125, uno más valores, nos dicen diabetes gestacional. Así que, lo mismo, este algoritmo es algo similar a este anterior, solo que los puntos de corte son diferentes. De ahí lo pueden analizar con tranquilidad. Lo único que les quiero dejar en claro es que existen diferentes criterios de diabetes gestacional. Estos probablemente son unos de los más conocidos. Tenemos 2 de un paso conocidos, los de la LAT, estos de aquí, y estos que son surgen del estudio APO, y que están en la Asociación Americana de Diabetes. Ahora tenemos un consenso peruano. Nos vamos a hablar ahora de
de criterios peruanos. Tenemos un consenso que, si no me equivoco, es del año 2012, ¿ya? Y nos ponen para hacer los diagnósticos, el diagnóstico de diabetes gestacional, lo siguiente: en ayuno o en ayunas, cuando la glicemia es de 92 o más en cualquier trimestre. Ellos nos ponen así, ¿no? En cualquier trimestre. Pero nos ponen una sola vez. Un comentario podría ser muchas veces, y esto sucede, les cuento cosas de la vida cotidiana, hospitalaria. Llega una gestante y tiene, por ejemplo, 13 semanas, viene un valor de glucosa de 92. Le preguntamos: señora, ¿usted hizo ayuno? Nos puede decir: doctor, media hora antes me comí un pan. Entonces le salió 92 porque lógicamente comió algo. O quizás no hizo el periodo adecuado de ayuno, solamente hizo un ayuno de 4 horas. Entonces, ahí viene el primer comentario, es que las sugerencias que tengan 2 valores, como este de acá, como nos dice la LAD, 2 valores por lo menos. Muy bien. Volvemos al consenso peruano, ¿no? Luego nos dice practicar la tolerancia a la glucosa con 75 gramos a todas las gestantes entre la semana 24 y 28 de gestación. Eso sí es lo clásico, entre la semana 24 y 28, eso sí, no hay ninguna duda. Y los valores que toman en este consenso es 92, 180, 153, que son los mismos que acabamos de mencionar, ya sabemos de dónde surgen el 92, 180, 180 y 153. Y luego nos dan algunas especificaciones, como que la glicemia debe ser de plasma, venoso, eso es actualmente lo que se hace, ¿no? Plasma, venoso. Y el ayuno es de 8 horas, como acotación no más de 12 horas, de 8 a 12 horas. Listo. Y veamos algunos documentos peruanos que tenemos. Esta guía es guía de práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento y control de la diabetes mellitus tipo 2 en el primer nivel de atención. En esta guía he estado haciendo una revisión de documentos nacionales, no nos menciona nada del diagnóstico de diabetes gestacional. Eso es un comentario que esperamos mejorar más adelante. Y buscando otros documentos obstétricos para nivel nacional, encontré esta resolución ministerial del año 2013. Y vamos a ver acá en la parte derecha, que no se observa bien, donde nos hacen algunas acotaciones de lo que es el manejo de la glucosa y nos hablan, ¿no?, que una primera glucemia en ayuno se debe realizar en toda gestante y nos hablan de cifras de 105, mayores, menores de 105 miligramos por decilitro, y es totalmente diferente al consenso peruano y es totalmente diferente a lo que dicen las guías internacionales. Este documento, he estado haciendo la revisión, les puedo repetir, es lo último que puedo encontrar, no sé si es que estarán en progreso de desarrollar algunas mejoras en estos criterios, pero esta resolución ministerial nos da estos puntos que no encuentro la base, el fundamento de dónde lo pudieron haber sacado. Les sugiero que si es que alguien está manejando esto, mejor utilicen las guías de la Asociación Latinoamericana de Diabetes y del consenso peruano si quieren basarse en algo nacional. ¿Ya? Y lo mismo, acá nos hablan del mismo documento de esta resolución ministerial. Esta resolución ministerial es de un manejo gineco-obstétrico, no encuentro bien aquí el nombre, está un poco pequeño, pero lo que les quería demostrar es que existen documentos nacionales, pero no hay algo difundido totalmente desde el norte al sur, del este a oeste, costa, sierra y selva. Es un problema que podríamos solucionar, esperemos pronto poder trabajar en eso a nivel nacional, pero como recomendación utilicen, tenemos la guía de la LAD y tenemos el consenso peruano, son criterios diferentes. Como no tenemos una norma nacional, pueden ustedes utilizar cualquiera de las dos, como ya vamos a ver que es necesario conocer ambos criterios. Vamos a ver en un momento. Algunos trabajos que nos hablan de la prevalencia, y fíjense, IAPCG es el criterio de un paso que utiliza la Asociación Americana de Diabetes, y la LAD también es el otro criterio de un paso. Y vamos a ver acá en este trabajo de la doctora Schmidt de Brasil, por ejemplo, que utilizando los criterios de un paso de la IAPCG, la prevalencia de diabetes gestacional es de 17,8%, mientras que de la LAD
utilizando los criterios de la LAT, la prevalencia es de 7,2%. Hay una gran diferencia, más del doble. Nos vamos acá a otro trabajo. De igual forma, con los criterios de la IAT-PSG, la prevalencia aumenta, a diferencia de utilizar los criterios de la LAT. Eso de ahí puede prestarnos a pensar de un problema de costo-efectividad. Y es así como la LAT estableció, pues los criterios más razonables serían para Latinoamérica utilizar los criterios que hemos mencionado. Pero hay muchos trabajos de costo-efectividad donde nos hablan que los criterios de 2 pasos, sí, los que no estamos tocando en este momento, pero para mencionarlos, hay muchos trabajos que nos hablan que son mejores en lo que es el plano de costo-efectividad. Ahí hay algo que analizar, sí, pero todavía es un punto en blanco, un punto flaco que queda para revisar a nivel nacional. ¿Está bien? Esto de acá es lo que les estaba mencionando. Es un trabajo de investigación. Les quería mencionar. Y acá vamos a ir directo a esto. Muy bien, ¿ya? Recuerden, está en fucsia lo que es el criterio de la LAT y en verde de la IAT-PSG del APO. Voy a escribir algo acá. Listo. ¿Cuánto es el punto de corte en ayuno para la LAT? ¿Se acuerdan? Es 100. Acá estoy que escribo 100. Muy bien. ¿Y cuánto es el punto de corte en ayuno para la IAT-PSG? Es 92. Por lo tanto, al tener un punto de corte más bajo, es lógico que la prevalencia va a ser más alta, ¿no? Si tomamos en cuenta el diagnóstico con este punto de corte. A la hora, recuerden que ALAT no mide y por eso solamente hay IAT-PSG, y a las 2 horas, pues, vemos los diferentes puntos de corte. ¿Cuánto es el punto de corte para la ALAT a las 2 horas? Es 140. Y para la IAT-PSG, ¿cuánto es? 153. Por lo tanto, la ALAT, al tener un punto de corte más bajo, va a diagnosticar más casos de diabetes gestacional con estos valores de glucosa a las 2 horas. Puede que estén ahí, tal vez, no sé si confundiendo con todo esto, pero lo que les quiero demostrar es que existen diferentes criterios de diabetes gestacional y puede haber algunas diferencias entre sus puntos de corte. Muy bien. Esto es un algoritmo resumen de los otros algoritmos. Esto es un algoritmo propuesto por mi persona. Íbamos a hacer un trabajo de investigación trabajando esto de acá, pero antes de la pandemia. La pandemia nos frenó esto, pero les voy a mostrar. ¿Ya? Esto es un resumen de los dos algoritmos previos, de la Asociación Latinoamericana de Diabetes y de la IAT-PSG. Lo primero es hacer un control prenatal en el primer trimestre, idealmente, ¿no? Eso es lo ideal. Estamos aquí a la izquierda. Lo segundo es saber que podemos clasificar a la glucosa en 3 grupos. Uno, que tenga diabetes diagnosticada en el primer trimestre, pues con todos los criterios de diabetes en general que ya sabemos. Cuando la glucosa en ayuno es mayor o igual de 126 por 2 veces, glucosa al azar mayor o igual de 200 miligramos por decilitro más síntomas, y una hemoglobina glicada mayor o igual de 6,5%, pero recuerden que la hemoglobina glicada, para utilizarla como criterio diagnóstico, debe tener una validación del sistema NGCP, que no lo tenemos en ningún laboratorio del Perú en este momento. Por lo tanto, nos bastaría cualquiera de los 2 primeros criterios para hacer el diagnóstico de diabetes. O nos puede salir normal. Ahora, estamos tomando menos de 92. Recuerden que para la LAT utiliza menos de 100. ¿Ya? Pero aquí en el Hospital San Bartolomé utilizamos los criterios de 92, 180, 153 y en algunas ocasiones utilizamos los criterios de la LAT, como vamos a ver en un momento. Pero ¿qué pasa cuando sale entre 92 a 125? En una o más veces también utilizamos el término de diabetes gestacional. O se podría utilizar un término de riesgo de diabetes gestacional. Esta parte del medio es un comentario, ¿ya? Que de ahí lo vamos a ver. Vuelvo acá. Cuando le sale a una paciente menos de 92, está normal. Nos vamos a la semana 24-28, aplicamos el test de tolerancia oral a la glucosa y puede salir el diagnóstico de diabetes gestacional o puede salir normal. Ahora volvemos
Volvemos a este punto medio. Les cuento lo que pasa en la práctica clínica. Esto de acá todavía no es un protocolo, son observaciones. Recuerden que de la observación surge la duda, la pregunta científica, y de ahí empezamos a hacer un trabajo de investigación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros diagnosticamos diabetes gestacional en el primer trimestre, sucede que hay algunas pacientes que después de hacer la intervención higiénico-dietética, la alimentación, el ejercicio, algunas presentan un adecuado control glicémico y es como que si nunca hubieran tenido el diagnóstico de diabetes gestacional. Pero otras pacientes desde el inicio, desde que se les hace este diagnóstico de diabetes gestacional en el primer trimestre, presentan un mal control glicémico y requieren tratamiento específicamente con insulina desde el inicio. Y a estas pacientes que les sale normal, algunas se les vuelve a practicar el test de tolerancia. Y vean que esto es lo que hemos observado, que a algunas les sale otra vez el diagnóstico de diabetes gestacional y otras les vuelve a salir normal. Son puntos importantes a discutir, todavía hay mucho que investigar. Vamos a hacer un caso clínico, ya vamos acabando porque si no nos vamos a confundir mucho y luego vamos a hablar de algunas pautas del tratamiento muy generales. Tenemos este caso de una paciente de 36 años, de 27 semanas, con obesidad, con antecedentes familiares de diabetes, con antecedentes de macrosomía fetal y preeclampsia. Además, presenta acantosis nigricans. Tenemos lo siguiente. Le hacen un test de tolerancia que le sale basal 89, a la hora 160 y a las 2 horas 146 con 75 gramos de glucosa anhidra. Muy bien. Vamos a comparar los dos criterios, los de la LAD y los del IAT-PSG. IAT-PSG surgen del estudio APO, IAT-PSG es lo mismo que nos dice la Asociación Americana de Diabetes, por lo tanto es lo mismo que nos dice el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Muy bien. Recordemos que el punto de corte para diagnosticar según ALAD basal es 100 y para IAT-PSG 92. ALAD no toma la hora y el IAT-PSG a la hora toma 180 y en las 2 horas las diferencias son 140 y 153. Comparamos. ¿Tiene la paciente diabetes gestacional según IAT-PSG? No, porque no llegó a 92. ¿Tiene diabetes gestacional según la LAD? No, porque no llegó a 100. Por lo tanto, según la glucosa de ayuno, la paciente no tiene diabetes gestacional. Pasamos a la hora. ¿Tiene diabetes gestacional según la IAT-PSG la paciente? No, porque no llegó a 180. Y según la LAD, no, porque la LAD no toma la hora. Y nos vamos a las 2 horas. ¿Tiene la paciente diabetes gestacional según la IAT-PSG? En este caso, ¿sí o no? No, porque no llegó a 153. ¿Pero tiene la paciente diabetes gestacional según la LAD? Sí, porque llegó a 140. Por lo tanto, si nosotros, este caso es raro, pero por eso les dije que hay algunas ocasiones en las cuales utilizamos los criterios de la LAD. ¿Está bien? Si utilizamos los criterios de la IAT-PSG, le diríamos, señora, no tiene diabetes gestacional, pero tiene toda esta clínica. Nosotros, en nuestro juicio, nuestro criterio común, que dicen que es el menos común de los sentidos, un maestro de aquí del Hospital San Bartolomé, el doctor Cabrera, diríamos que, ¿cómo le vamos a decir que no tiene diabetes gestacional a esta paciente si tiene todo esto? Pero si aplicamos el otro criterio, sí. Este caso no es lo más común, pero si se les presenta, pueden manejarlo de esta forma. Muy bien, así que esta paciente tendría diabetes gestacional, según el criterio de la LAD. Ahora nos vamos a otro caso clínico, rápidamente. Tenemos una gestante de 28 semanas, tiene 10 semanas de embarazo, perdón, de 28 años de edad, con 10 semanas de embarazo, sobrepeso, y tiene acantosis nigricans, y le sale una glucosa en ayuno, primera glucosa en ayuno, 95. ¿Se acuerdan que debemos hacer? Repetir. Si le sale de igual forma a esta paciente, otra glucosa, le sale 97, y ambas es mayor o igual de 92. También podemos hacer el criterio de diabetes, el diagnóstico de diabetes gestacional en el primer trimestre. Pero es diferente la fisiopatología. Esto de acá lo estamos haciendo con base en esto. Vamos a retroceder. Esto de acá, ¿no? Si le sale en ayuno mayor o igual de 92 en 2 oportunidades en el primer trimestre,
podemos hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Y déjenme hacerle este comentario. Es una experiencia personal. En el año 2019, antes de la pandemia, acudí al Congreso Español de Diabetes. ¿Está bien? Y justamente hice el comentario de esto de acá, que tenemos estudio de diabetes y gestación entre la semana 24 y 28, pero falta mucho por investigar en el primer trimestre. Pero si es que tienen algún caso de hiperglucemia en el primer trimestre, ya saben cómo manejarlo o cómo hacer el diagnóstico por lo menos. Como en este caso, estamos una paciente en el primer trimestre, pero tiene 2 glucosas en ayuno, mayor o igual de 92. Recibe el diagnóstico de diabetes gestacional, pero les vuelvo a repetir que esto puede estar en controversia o puede estar en discusión porque el diagnóstico de diabetes gestacional o lo que nos enseñan en los libros, lo clásico es entre la semana 24 y 28 por el lactógeno placentario, ¿no? Que aumenta su producción y su acción. Este nombre de diabetes gestacional se da porque se le tiene que dar algún diagnóstico, pero tal vez podría recibir otro nombre. Está en discusión, pero al menos está escrito y pueden poner el diagnóstico también en ese trimestre. El tratamiento, existen múltiples guías, tenemos la Asociación Latinoamericana de Diabetes, la Asociación Americana de Diabetes, la Federación Internacional de Diabetes, la IAPES-G, lo que habíamos mencionado, Asociación Internacional de Grupos de Estudio de Diabetes y Gestación, la Sociedad Argentina de Diabetes, las guías NICE. Voy a avanzar un poco rápido para acabar. El tratamiento es por un equipo multidisciplinario, el seguimiento es quincenal a partir de las 32 semanas, y ustedes dirán, ¿de dónde sale esto? Eso es un problema, porque no tenemos un protocolo nacional de seguimiento. Y también no hay un protocolo, ustedes van a la guía de la Asociación Americana de Diabetes, no nos dan los pasos como tales. Hay una falta de consenso, hay una falta de guías, hay una falta de recomendaciones. Muy bien, pero esto de acá es una recopilación de básicamente las recomendaciones argentinas, que son unas recomendaciones que mucho empleamos aquí en el hospital y que son documentos escritos a falta de una guía nacional. El seguimiento nos dicen que debería ser quincenal y a partir de la semana 32 semanal. Esto puede ser variable porque les vuelvo a repetir, el criterio común es lo que nos debe guiar para algunas situaciones en especial. Si tenemos una paciente que le empezamos insulinoterapia y tenemos la posibilidad de poder verla lo más pronto posible, la vemos. Es un comentario. Y también el plan dietario, la actividad física, y el único medicamento protocolizado es la insulina. Por ahí ustedes pueden escuchar que la metformina también le dan, pero básicamente son protocolos en su mayoría hospitalarios, más no van a ver esta recomendación en guías nacionales como tal, el uso de metformina. Sí nos hablan que la metformina puede ser segura en el embarazo, hay ensayos clínicos, eso sí, pero el medicamento que es ampliamente dado en los protocolos es la insulina. La metformina, falta evidencia como tal para avalar su uso. Se podría usar en su defecto si es que no hay la posibilidad de usar insulina, pero lo que está protocolizado es la insulina. Incluso hay trabajos de investigación donde nos hablan que la metformina se puede relacionar con el sobrepeso, obesidad infantil. No solamente veamos el embarazo como todo lo que puede suceder dentro de ese tiempo, sino también tenemos que irnos más allá, en este caso en la vida futura de este bebé por nacer. Nunca menos de 2000 kilocalorías, eso es importante, no porque una gestante tenga sobrepeso o obesidad le vamos a hacer bajar de peso, eso está prohibido, bajar de peso en el embarazo. De acuerdo al peso inicial se calcula cuánto va a subir. El uso de metformina, como pueden ver acá, la Asociación Americana de Diabetes no recomienda. Hay poca información sobre el uso de metformina en general en el embarazo, pero una recomendación fuerte es que la Asociación Latinoamericana de Diabetes y la Sociedad Argentina de Diabetes recomiendan el uso de metformina en las mujeres que tienen síndrome ovario poliquístico y ya venían usando la metformina hasta el primer trimestre porque disminuyen el riesgo de aborto, por decir así. ¿Listo?
Vuelvo a hacer hincapié en los estilos de vida, a la actividad física, el ejercicio. Acá algunos cuadros de cuánto debe subir una mujer de peso. Por ejemplo, si tiene obesidad, cuando el índice de masa corporal es mayor de 30, podría subir hasta unos 7 kilogramos y puede variar de acuerdo a las recomendaciones que ustedes vean. Muy bien. Algunas pautas también en el control metabólico. La glicemia en ayuno. Acá es importante, esto puede variar. La recomendación más amplia es que la glucosa en ayuno sea menos de 94. Muy bien. Esto es la recomendación latinoamericana de 70-90, pero lo que usualmente se toma como referencias menos de 94, estamos acá. Esto es de la Asociación Americana de Diabetes. Menos de 94, a la hora la glucosa debe ser menos de 140 y a las 2 horas menos de 120, y también debemos realizar un fondo de ojo, entre otros controles. Esto es un esquema de cómo hacer las mediciones de glucosa. Las mediciones están realizadas con glucosa capilar y se debería medir, por ejemplo, en ayuno, después del desayuno, después es 1 y 2 horas antes del almuerzo, 1 y 2 horas después del almuerzo, 1 y 2 horas después de la cena. Y este monitoreo también puede variar. Si es que ustedes en algún momento, algunos de los interesados en este tema, desean hacer una rotación aquí en el hospital, pueden observar que aquí hacemos por lo menos 7 mediciones en ayuno y 1 y 2 horas postprandiales, desayuno, almuerzo y cena, y así tenemos un balance general de la glucosa. Un solo valor no nos puede orientar muchas veces. Las insulinas recomendadas, en este caso, son la NPH, DT1000 como insulinas basales y como insulinas prandiales la regular y también la aspártica, pero las más conocidas son la NPH y la regular. Muy bien. Lo que se hace una vez diagnosticada la diabetes en el embarazo, pues implica la educación diabetológica, el plan de alimentación, actividad física, y aquí vienen algunos puntos también de controversia. Esto es la recomendación de la Sociedad Argentina de Diabetes, que sirve como base para la Asociación Latinoamericana de Diabetes, para muchas de sus recomendaciones. Hay un grupo fuerte de diabetes y gestación en Argentina, y él nos recomienda, por ejemplo, si es que tenemos una paciente en la cual durante los 7 primeros días el 80% de las glucosas, todas esas glucosas que hemos visto, están dentro de valores controles, se continúa con el plan de alimentación, y si es que no, se inicia insulinoterapia. Pero vamos más adelante, el requerimiento de insulina suele ser progresivo y no es una clase en este momento, no es una charla de tratamiento, solamente les estamos dando algunos puntos importantes a recordar. Por ejemplo, hay una observación, justo estamos haciendo un trabajo de investigación que ya hemos concluido, donde hemos observado que muchas de las gestantes que utilizan insulina requieren mayor cantidad en la noche. Y lo que nos enseña a nosotros clásicamente es que se requiere más insulina en el día. Y en la actualidad, con el uso de una tecnología que se llama monitoreo continuo de glucosa, se está observando eso, que se va requiriendo cada vez más insulina en la noche que en el día en las gestantes. Eso es algo nuevo. Así que eso puede diferir con la insulinoterapia clásica en una persona que no tiene diabetes y está gestando, ¿no? Que más es en el día la necesidad de insulina que en la noche, por lo menos de la basal. Esto de acá puede variar en las gestantes, mayores luces lo tendremos más adelante. Tenemos algunos datos de dosis, pero no estamos hablando de eso, porque esto de aquí es un mensaje final. La clínica, el criterio médico y el criterio común son los que mandan, muy bien, para guiar el manejo de diabetes y gestación. Por ejemplo, hay gestantes, les cuento muchas, que requieren insulina solamente en la noche y no en el día. Ha pasado eso también. Así que si es que ustedes quieren llevar un tratamiento adecuado para su gestante con diabetes, deben individualizar. Incluso el término que una vez revisé en la Sociedad Argentina de Diabetes, hablo mucho de esta sociedad porque hay un grupo fuerte de diabetes y gestación allá, y como les dije, muchas de sus recomendaciones son base para las recomendaciones de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, que es una de las asociaciones que he visto que da más recomendaciones para el manejo de diabetes.
no he visto tantas recomendaciones. Entonces, esta sociedad argentina nos dice que la insulinoterapia, el término es una insulinoterapia artesanal. Lo que se quieren referir es que es personalizado, como este caso que les digo. Hay gestantes que requieren insulina solamente en la noche y no durante el día. Y gracias a Dios han ido bien. Bueno, hasta aquí hemos llegado y como comentario final, en este tiempo de pandemia, los casos de diabetes y gestación que no han estado controladas han aumentado. Se entiende por toda la tragedia que hemos estado atravesando a nivel nacional, latinoamericano y mundial, pero a pesar de ello, hemos hecho los mejores esfuerzos para poder continuar un mejor tratamiento. Cualquier cosa, estamos para servirles. Gracias por su tiempo, gracias a Dios por todo este momento, y estamos aquí para resolver cualquier pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Edwin Nacho, por responder, por brindarnos toda esta información importante. Sí, nos han llegado algunas preguntas al chat. Nos preguntan, ¿se puede aplicar los mismos criterios de guías, tanto PSG como ALAT, para diagnosticar diabetes gestacional en una paciente que se encuentra en ventilación mecánica? No, la respuesta es que no hay evidencia, ¿ya? Y es muy complicado, como les dije, hay muchas cosas que no están resueltas, no están respondidas. Por ejemplo, ese caso, ¿no? De diabetes de ventilación mecánica, estará con corticoides, es muy complicado. Los criterios no han sido aplicados en ese escenario, ¿no? Ahí utilizamos lo que les dije, el criterio común. ¿Qué haríamos? Lógicamente, si es que la gestante tiene glucosas de 150, 150, es diabetes, así no esté gestando. Por lo tanto, le tendríamos que dar un tratamiento como tal. Y nos ha pasado, por si acaso, hemos tenido en la época de pandemia, bueno, estamos en pandemia, pero en la época fuerte, en la primera ola, hemos tenido casos de pacientes con ventilación mecánica y con diabetes. No recuerdo si ya tenían el diagnóstico de diabetes previo, pero sí cursaban con hiperglucemias que nos llevaron a hacer el diagnóstico de diabetes en la gestación, e incluso hemos utilizado insulina. Así que ese es un punto que como que difícil de decirles, sí pueden utilizar esos criterios, más que pueden utilizar el criterio común que les digo, ¿no? Si es que tienen glucosa mayor igual de 126, 150, aquí en cualquier lugar es diabetes, estando o no gestando. Bien, doctor, muchísimas gracias por la respuesta. Justo nos preguntan también sobre un tema relacionado, ¿no? Nos preguntan, ¿cuáles son los valores normales de glicemia esperados en un paciente gestante en UCI? Cuando estamos hablando de una gestante en UCI, normalmente nosotros en la UCI tenemos otros parámetros de control porque nosotros no podemos llevar tanto a una glucosa tan baja en la gestante, perdón, en UCI en general, por el riesgo de hipoglucemia, ¿cierto? Sin embargo, al momento seguimos manejando los mismos parámetros si es que estaría gestando la paciente, ¿ya? Que en este caso tenemos que ver las condiciones. Tal vez está en UCI, está en ventilación mecánica o no está en ventilación mecánica, porque puede pasar que esté en UCI y no esté con ventilación mecánica, si es que hablamos en este contexto de la ventilación mecánica. Pero si es que no está en ventilación mecánica, los mismos criterios, en ayuno menos de 95, a la hora menos de 140 y las 2 horas menos de 120. Pero si está en ventilación mecánica y está gestando, tratamos de mantenerle menos de 120. ¿Está bien? Tenemos que también ver el tipo de nutrición, si es que tiene una nutrición parenteral, si es que tiene una nutrición horaria, es variable. Pero si es que está alimentándose en los mismos puntos de corte, 92, menos de 95, menos de 140 y menos de 120. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Nos preguntan también qué complicaciones maternas nos ayudan al diagnóstico de diabetes gestacional.
nos pueden orientar, pero por ejemplo, algo clásico que nos dicen, si le hacen la ecografía y ven que está mayor del percentil que le corresponde, le buscan alguna explicación y piensan que puede ser diabetes gestacional. Eso es una de las complicaciones. Si se ven que el crecimiento fetal es mayor, nos puede orientar a descartar, pero no significa que todo feto que esté grande para su percentil significa que es por diabetes gestacional, puede ser por otras causas. Esa es una, ¿ya? Lo más común. Pero no es que esta complicación nos hace el diagnóstico. Nos lleva a descartar, sí, pero no, una complicación no nos hace el diagnóstico. Ni la macrosomía, por si acaso. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Nos preguntan también qué tan probable es que la gestante quede con diabetes mellitus luego del puerperio. Sí, hay pacientes que después en el puerperio llega el diagnóstico y varía, pero en promedio los diferentes trabajos, algunos nos hablan de siempre menos de 10%, ¿ya? Menos de 5%, menos de 10%, pero no es la mayoría, por si acaso, ¿ya? Ahora, hay un punto importante ahí a aclarar porque puede ser que la paciente tenía diabetes. Hay que ver si es que la paciente tenía diabetes gestacional y persiste con diabetes, o tal vez ya tenía el diagnóstico de diabetes, ya tenía diabetes antes del embarazo, pero fue diagnosticada en el embarazo, se le considera con diabetes gestacional, y después del embarazo se confirma que continúa con la hiperglucemia, y ahí nos dice que lo más probable es que esta paciente ya tenía diabetes desde antes. Serían dos escenarios diferentes. Bien, gracias, doctor, por la respuesta. Nos preguntan también que ¿hay medidas que pueda tomar una gestante para evitar desarrollar diabetes gestacional? No, salvo la alimentación saludable, llevar todo lo que implica una vida saludable, actividad física en la medida de lo posible, si es que no está contraindicada obstétricamente, y la alimentación, ¿no? Pero no es algo que vamos a tomar cierto medicamento para prevenir la diabetes gestacional. Bien, muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta más. Nos dicen, ¿hay alguna contraindicación de usar insulina en el tratamiento de alguna gestante? ¿Hay algún caso en el que esté contraindicado? Que hay alergia, pero eso sería algo raro, ¿no? Más bien, como lo que se dijo, la insulina es el medicamento de elección. Más bien lo que deberían plantearse antes de utilizar es el uso de metformina. Una vez más, la insulina. Puede haber algún personal de salud que esté a favor o le dé pie a la metformina. Hay sus implicancias, ¿no? Por ejemplo, la metformina, hay trabajos que se relacionan con el sobrepeso y la obesidad ya en la vida futura de este bebé que va a nacer. ¿Está bien? Además que no hay suficientes trabajos que nos avalen el uso de metformina, pero también no hay trabajos que nos hablen que que la metformina sea insegura en la gestación. Vuelvo a repetir, la insulina es de elección y prácticamente no hay contraindicación para el uso de insulina en los estados de diabetes. Eso sí, debemos saber cuáles son las insulinas que se pueden emplear en el embarazo. Bien, muchísimas gracias, doctor, por haber respondido todas nuestras preguntas. ¿Tendría alguna recomendación final para todos nuestros participantes? Sí, hay preguntas, por ejemplo, como lo de la ventilación mecánica, o esto de acá de la contraindicación de la insulina, y son los casos más, digamos, son casos difíciles, ¿no? Y no es que sean difíciles porque sea algo extraño, sino que hay mucha información que todavía falta confirmar, faltan estudios para esto. Pero váyanse por lo más básico, ¿no? Conocer los criterios, cuándo aplicarlos, las recomendaciones más vuelvo a repetir, básicas. Es decir,
sepan bien cómo diagnosticar, cuándo aplicar, ahí pueden revisar el video. Puede haber confusiones con muchos criterios, pueden escuchar otras ponencias, pueden haber otras recomendaciones, pero traté de traerles lo más práctico para su vida diaria. Es decir, vayan por la prevención. Es lo mejor que podríamos hacer. Y en este caso, sería un tipo de prevención, diagnosticar a tiempo. Y cuando diagnosticamos, dar el tratamiento oportuno. Listo. Cualquier cosa nos pueden ubicar en nuestras redes sociales o comunicarse con el hospital, listo para poder ayudarles en lo que se pueda. Bien, muchísimas gracias nuevamente, doctor Edwin Acho Carranza, especialista en endocrinología del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Ha sido un gusto tenerlo hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Y recordarles a todos nuestros participantes que esta telecapacitación está disponible en nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones, y hasta una siguiente telecapacitación. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.